Clase 10. Positivos. Capacitor. Vamos a seguir con lo que habíamos arrancado el otro día. La 10. Bien. El otro día lo que habíamos visto era dos modos de funcionamiento del capacitor MOS. El capacitor MOS tenía un gate de polisilicio, y este habíamos supuesto que era N+. Habíamos puesto un sustrato tipo P suavemente dopado, ¿sí? Acá en el medio un óxido. Esto era un óxido, que es dióxido de silicio. Y lo que habíamos hecho era lo siguiente: lo habíamos puesto en cortocircuito primero, después le habíamos puesto una tensión VGB acá, y cuando esta VGB era cero, o sea, cuando estaba en corto, ¿qué habíamos visto que pasaba? Hoy voy a hacer un esfuerzo muy lento, así me separo demasiado del resto, así que para hacer lento les hago preguntas. ¿Qué observamos cuando cortocircuitábamos esto? Se tomaba una capa positiva de carga. ¿Dónde? Ahí en el óxido, cerca del óxido del lado de... Si dibujábamos densidad de carga, acá se formaba una capa de carga positiva, ¿sí? ¿Qué era? Carga positiva en N+. ¿Qué es carga positiva en N+? Iones. Está muy dopado, así que es una capa muy delgada. La zona de vaciamiento se extiende poco. ¿Qué veíamos del lado P? Es una zona de vaciamiento. ¿Zona de vaciamiento con qué tipo de carga? Sí, está bien. Iones negativos, que se fueron del P. Sí, me hacían una zona de vaciamiento cuya longitud era, la habíamos llamado X de vaciamiento. Esto era X, ¿sí? Esto era, acá estaba el cero. Entonces, viéndolo de costado, la distribución de la carga de acá, esto es una zona de vaciamiento. Esto acá es una zona de vaciamiento donde acá quedan iones negativos y acá quedan iones positivos, ahí arriba. Entonces esto es lo que quedaba, y el potencial que me quedaba, del gate con respecto al sustrato, que es la suma de la tensión que cae en el óxido con la tensión que cae en la zona de vaciamiento, era phi N más menos phi P, ¿sí? Entonces esa distribución de carga se correspondía con esa tensión que aparecía. Esa densidad de carga la integraba, sacaba el campo eléctrico, la integraba otra vez más y sacaba el potencial. Después habíamos visto que si a esa tensión que aparecía, que era phi N menos phi P, ¿sí? Si yo aplicaba una tensión VGB que era igual a menos esto, lo que hacía era contrarrestar esta carga y dejaba todo plano, sin ningún tipo de carga, ni en el gate ni en el sustrato. Y esa tensión, porque quedaba todo plano, se llamaba tensión de banda plana. Entonces, si ahora yo hacía un gráfico VGB, había un punto por acá que se llamaba B de Flatman. Si yo llegaba a B de Flatman, la carga
en el gate era nula. Que acuérdense siempre, la carga que uno ve en el gate es igual a toda la carga que aparece abajo. Se tiene que, son ambos lados del gate. Hola Martín. No. Eso guarda el cable. Entonces, la carga del gate siempre tiene que ser igual a menos la carga, vamos a llamarle, del otro lado en el sustrato. Para ponerse en el lenguaje colombiano, ¿sí? Toda la carga que haya del otro lado, esta de acá, menos eso, ¿no? Entonces acá era 0 en vez de flat. Si yo la tensión la hacía más chica que eso, ¿qué tenía? Carga negativa en el gate y carga positiva en el P. Y había carga de ese estilo en los dos lados, con lo cual era un capacitor como si tuviera un capacitor óxido con dos placas de metal conectadas. Entonces, ahí es más, habíamos visto que en esa región la carga en el gate era C del óxido por Bg menos B de plasma. Ahí tiene C del óxido en el medio. Y es Bg menos B de plasma porque si Bg es B de plasma no hay carga. Si la Bg es más chica que B de plasma, hago carga de qué signo. Bg más chico que B de plasma. Bg negativo. Ejemplo. B de plasma igual a menos 5. Bg lo hago menos 6. Menos 6 menos 5. Menos 1, negativo. Está bien, pasa para acá abajo. Y él tenía que tengo el óxido nada más. Después habíamos visto que si yo iba de la tensión de plasma para la derecha, entonces lo que pasaba era esto que está viendo acá arriba. Impulso y zona de vaciamiento. En esta zona de vaciamiento yo le daba más tensión de gate sustrato y iba agrandándose. ¿Sí? Se agrandaba la carga en el gate. Cero menos T del óxido, yo le daba una cierta BGB y tenía una cierta QG, y acá se me formaba una cierta Q de vaciamiento hasta XB. ¿Sí? Ahora si le daba otra BGB un poco más grande, tenía más carga en el gate, y esto se me corría a la derecha y tenía una XB segunda, la QG segunda, y tenía otra carga de vaciamiento un poco más grande. ¿Sí? Entonces esto iba así, yo aumentaba la tensión, iba más carga acá, más carga para allá. La carga acá, QG era igual a menos la carga de vaciamiento, y la carga de vaciamiento era QNA por X de vaciamiento. Si yo podía sacar cuánto era X de vaciamiento, la carga es esto. Y el X de vaciamiento lo habíamos sacado, una ecuación que quedaba bastante fea, pero nada, la sacamos, punto. Haciendo esto acá, integrando la densidad de carga. Y lo que habíamos visto era que llegaba un punto en que esa X de vaciamiento no aumentaba más. Llegaba a un valor máximo, que se llamaba X de vaciamiento, lo habíamos puesto así, máximo. Y eso sucedía para una BGB igual a B de umbral, un valor bastante preciso. Y este B de umbral lo habíamos calculado, no voy a pretender que se acuerden el valor, pero acuérdense que BGB era la B de Flatman, ese era el B de Flatman era el contacto de los dos contactos metal AP y metal AM. ¿Se acuerdan? Cuando lo habíamos puesto en corto, nos quedaba que BGB era
igual a phi mn menos phi pn, y era la tensión del plato. Entonces esa aparecía en la cuenta simple. Y después teníamos, esos son los dos contactos metálicos, la caída en el óxido y la caída en la zona de vaciamiento. La caída en la zona de vaciamiento valía menos 2 phi p. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que se invierta, nosotros habíamos definido que el umbral era cuando aparecía una cantidad de electrones en el borde del sustrato abajo del óxido, tal que la tensión ahí era menos la que tenía el sustrato. Entonces, si en el sustrato yo tenía phi p, que es negativo, abajo del óxido aparecía menos phi p. Entonces yo mirándolo de afuera decía, acá parece que tuviera un topado de electrones, de donadores, de la misma magnitud que el topado que hay en el sustrato, pero de otro tipo. Por eso yo decía que se invertía. No sé si se acuerdan la curva de potencial quedaba así. Ustedes tenían phi p acá y en 0 llegaban a menos phi p. Entonces la caída de tensión en el sustrato era menos 2 phi p. Caída de phi p acá y phi p ahí. ¿Sí? Y es positiva porque estoy midiendo de acá con respecto a acá. Entonces si phi p era menos 200 milivolts, esto eran 200 y esto 200, 400 milivolts que caen en el sustrato. Entonces era directamente esto de acá, menos 2 phi p. Y después me faltaba la caída en el óxido. Y la caída en el óxido era menos 2 phi p más la caída en el óxido era C del óxido por la carga que yo tenía en el gate. ¿Sí? Se integraba la carga y después la integraba otra vez y me quedaba Q igual a C por B. Y la tensión en el óxido que era igual. Perdón, C del óxido, Q es C por B. Entonces la tensión en el óxido era Q dividido C. La Q del gate dividido C del óxido. ¿Sí? La Q del gate era la Q que había del otro lado. Q del gate era menos QNA por X de vaciamiento. O sea, esto era menos QNA y el X de vaciamiento era... ¿Se acuerda cuánto era? ¿No sería más? ¿Dónde? Menos QN. ¿Acá? Sí. QNA por la zona de vaciamiento, y la zona de vaciamiento me quedaba la raíz cuadrada de 2 epsilon del silicio por menos 2 phi p dividido QNA. ¿Sí? Entonces la B de umbral me quedaba B de Flapan menos 2 phi p más 1 sobre C del óxido por la raíz de QNA por 2 por epsilon del silicio por menos 2 phi p. Y la zona de vaciamiento no una vez que llegaba a ese valor de umbral no cambiaba más de este valor. Se quedaba en este valor o este valor de acá. Cualquiera quiera usar. Entonces A. Y quedaba fijo ahí. ¿Ah? Entonces, ahora hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Entonces, tensión de umbral. Cuando sucede la tensión de umbral, BGB igual a B de umbral, entonces X de vaciamiento queda fija y vale X de vaciamiento máxima. Si no depende más de BGB ahora. Quedó clavada ahí. Entonces lo que yo quiero ver ahora es qué pasa cuando aumento BGB, la hago mayor que la B de umbral. Cuantitativamente habíamos visto que lo que pasaba era esto. Esto es X, esto es Q gate.
llegaba a X de vaciamiento máximo. Acá tenía Q del gate prima y esto es Q de vaciamiento prima, son iguales. Eso es justo para B. El caso prima es para BGB igual a B de umbral. Si ahora aumento un poquito más, atención, se me genera una carga en el gate y ahora me aparece acá abajo una carga de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta carga se me hizo más grande, entonces esta de acá también se tiene que agrandar porque siempre tienen que ser iguales. Pero la zona de vaciamiento ya no puede poner más iones para contribuir a esa carga porque no puede variar la longitud, que es lo único que puede variar. Está claro que esta dimensión para abajo no puede variar, porque eso es NA. Lo único que puedo hacer yo es sacar un electrón para que me quede NA ahí, y sacar otro electrón para que me quede NA ahí y ir agrandando la zona de vaciamiento, pero NA no lo puedo mover. Entonces, ahora QG va a ser igual a menos la carga de inversión menos la carga de vaciamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí compensamos eso. Y esto va a ser obviamente QG va a ser una función de la BGB, QI va a ser una función de BGB y Q de vaciamiento es validable a la constante. Entonces, a su vez, la QG va a ser igual a C del óxido por B del óxido. ¿Sí? Eso sigue valiendo. Yo vengo de acá, integro la carga que hay que hay en el gate, ¿sí? Integro ese impulso que tiene amplitud QG y eso me queda proporcional a la caída de tensión que hay en el óxido. Eso sigue valiendo. Ahora, B del óxido que es igual si hacen mallas. A ver, algún héroe que haga una malla. Vamos. Yo le dibujo acá el capacitor. Este es el óxido. El gate. Esta fuente es BGB. Esto de acá es B del óxido. Acá está la B de vaciamiento. Mallas. ¿Cómo quedan las mallas? Ahora que viene el venado. BGB. BGB. Menos B del óxido. ¿Y este de ahí? Que sería menos el cuadrado de igual, sería el potencial entre M y E. Ok. Phi entre el metal y el N+. Sí. Más B del óxido. Más B del óxido. Más B de vaciamiento. Más la B de vaciamiento. Más la B. Más Phi de P a N. ¿Sí? Y esto, acuérdense que era a metal, perdón. Esto era Phi P metal más Phi M N más B del óxido más B de vaciamiento. ¿Está claro lo que pasa acá? Lo único que tienen que hacer es sumarlos. Este es el metal. Este es el metal. Esto es N+. Esto es P y esto es metal. La diferencia entre M y N+, más la caída del óxido, más la caída de la zona de vaciamiento, más la diferencia que hay entre P y M. ¿Sí?
¿Hay uno también entre B de vaciamiento y BDP? ¿Cómo? Entre B de vaciamiento y BDP no hay también. No, acá se supone que esto es silicio dopado y no tiene, ahí en teoría no hay campo eléctrico, es casi un conductor perfecto, casi. De la misma manera que la zona esta, también no hay densidad de carga acumulada, campo eléctrico es igual a cero, es una región conductiva ese. Razonablemente conductiva, no es muy conductiva, pero acá tiene la ventaja de que tienen un óxido en el medio, entonces nunca va a haber corriente de DC. Si yo meto corriente de DC apreciable, esto es una resistencia más que un cable, ¿sí? Pero si tienen una cierta resistencia con igual a cero, esta caída de tensión es cero, entonces no hay caída de tensión. Ok, esta malla la ven. Si no ven esta me preocupa, díganme si la cerramos al revés. ¿Lo ven todos? ¿Sí? ¿Juan? ¿Sí? ¿Todos? ¿Álvaro? Sí. Ok, Martín. Ok, bien. Esta, fíjense, phi, P, menos phi M, más phi M, menos phi N, ¿qué es? N más, ¿no? Esto es phi P, N más, ¿sí? Más B del óxido, más B de vaciamiento. Y phi P N más es menos phi N más P, o sea, B de plasma. Más B del óxido, más B de vaciamiento. Por eso en la malla les queda B de plasma, porque es la diferencia entre el N más y el P. Entonces, si yo de acá quiero despejar B del óxido, ¿cómo me queda? BGB menos BFB menos B de vaciamiento. Perfecto. Entonces, ahora sí, volvemos arriba. Habíamos dicho que la carga del gate era C del óxido por B del óxido, es decir, la carga del gate es C del óxido por BGB menos B de flatband menos B de vaciamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense ahora lo que vamos a hacer. Nos plantamos en el caso en que BGB es la B de umbral. Entonces, la QG para BGB igual a B de umbral va a ser C del óxido por B de umbral menos la B de flatband menos la B de vaciamiento. ¿Sí? Y la Q de gate para cualquier otra BGB va a ser C del óxido por BGB menos B de flatband menos la B de vaciamiento. ¿Sí? Por ende, si ahora vemos la y en este caso fíjense que acá en este caso la Q de inversión es 0, ¿sí? O sea, QG cuando yo tengo la B de umbral es igual a menos la Q de vaciamiento y esta se queda fija, o sea que la Q de vaciamiento tiene esa expresión. La Q de vaciamiento vale menos C del óxido por B de umbral menos B de flatband menos la B de vaciamiento y queda fija. Vaciamiento. Cuando paso por arriba, la QG de BGB era menos Q, la Q de inversión, la carga de inversión, que es la función de BGB, menos la Q de vaciamiento. Es decir, que la carga de inversión en BGB es igual, la paso para la izquierda, este lo paso por acá y este lo paso por acá. Me queda menos QG en BGB
GB menos Q de vaciamiento. Y esto me queda menos C del óxido por BGB menos B de Flatman menos B de vaciamiento menos la carga de vaciamiento, que es menos C del óxido por B de umbral, bla bla bla. Estos dos términos se van y me queda eso de ahí. ¿Se ve lo que hice? ¿O le falta un paso? Resté esta, la QG, que es C del óxido por BGB menos B de Flatman menos B de vaciamiento, con esta de acá abajo, que es B de umbral menos B de Flatman menos B de vaciamiento. Entonces, estos B de Flatman menos B de vaciamiento se van y queda BGB menos B de umbral. ¿Sí? Es decir, cuando, y esto es válido para, vamos a ponerlo más prolijo, esto es BGB menos B de umbral. Esto es válido si BGB es mayor que B de umbral. ¿Sí? Entonces, si B de umbral es 0, si BGB es B de umbral, esto es 0 y la carga de inversión es 0. Ahí está. Si yo me paso, ahora la carga de inversión aumenta proporcionalmente a la diferencia entre la tensión que yo le aplico y B de umbral con C del óxido. ¿Sí? Esa es la de inversión. Obviamente, si quieren sacar la que hay en el gate, a la de inversión le tienen que sumar la de vaciamiento. ¿Sí? Entonces, la carga de gate, por si les interesa sacarla, QG de BGB va a ser igual a la carga de vaciamiento, que es fija, menos C del óxido por BGB menos B de umbral. Q de vaciamiento es esta de acá. Eso es verdad. ¿Sí? Entonces, esta es, fíjense, esta carga de inversión. ¿Qué me dice esta ecuación? ¿Qué me dice de cómo se comporta la carga de inversión con respecto a la tensión que yo le aplico entre el gate y el sustrato? Es lineal. Es como tener un capacitor lineal de vuelta. ¿Sí? Yo le aplico un volt por encima de B de umbral, tengo QI. Le aplico 2 volt por encima de B de umbral, tengo 2 QI. Es un capacitor lineal del mismo valor que antes, el óxido. Entonces, si hacemos el gráfico de, se los voy a mostrar del libro que está más bonito, capacitor MOS, si hacemos el gráfico de la carga de nivel con respecto a la tensión del sustrato, teníamos acumulación primero, ¿sí? Carga negativa del N+, carga positiva del P. Acá está. Cuando llegábamos a ver el Flatman era 0. Después venía la otra fórmula con la X de vaciamiento, que se acuerdan era una raíz cuadrada. Entonces esto hace así. Esto viene con la misma pendiente, pero se empieza a frenar ahí. Se frena, cuando se frena, que no avanza más la zona de vaciamiento, ese valor es la tensión de umbral. Y ahí pararon de tener carga acá y zona de vaciamiento, y en ese momento les desaparece la carga de inversión. Y ahí la pendiente sigue igual a la que tenía acá. La pendiente es la misma, C del óxido. ¿Sí? Entonces, ese es el gráfico de cómo varía la carga del gate con respecto a la tensión entre sus terminales. Esto es, para hacerla más fácil, yo podría haber venido y les podría haber dado este elemento así, con dos terminales, y decirle, tienen B acá, y acá pasa I, ¿sí? Y dejarlos a ustedes para que ensayen, y ustedes me podrían haber dicho, bueno, yo llego a la conclusión de que esto se comporta como un elemento que tiene esta característica de carga-tensión. Así,
acá hace algo así y acá sigue igual que antes. ¿Sí? ¿Qué tipo de elemento es ese? Pregunta muy sencilla. Un capacitor porque tenemos Un capacitor. creo que de juego vemos. Exactamente. Capacitor porque está en el plano QP. ¿Sí? ¿Es lineal o no lineal? No, ¿Con qué se dan cuenta que es no lineal? no pasa por el origen y no Correcto. No pasa por el origen, para que sea lineal tiene que pasar por el origen y ser una recta. Sea así, puede ser así. Cualquier cosa que yo dibuje con una recta acá es un capacitor lineal. Parecido a los que ven en el laboratorio. Parecido. Tampoco esos son ideales. Este en el origen, fíjense que sin tensión aplicada tiene una carga. Cuando yo lo ponía en corto, aparecía una carga. ¿Sí? Entonces en cero hay carga. Eso ya es síntoma del tipo no lineal, porque en cero un capacitor lineal no le ponen tensión, no tiene carga aplicada. Este tiene, porque bueno, porque tiene N dopado arriba, el sustrato abajo y se forman las densidades de carga. Ok. Si ahora queremos, como este es un capacitor, si queremos calcular C, ¿cómo hacer? La derivada de la carga con respecto a la tensión evaluada en un cierto punto B, ¿no? Porque esta es una propiedad lineal incremental, es en un punto, me tengo que parar en un punto y tengo que mover un poquitito esto o en carga o en tensión, depende de qué me resulte más fácil, qué instrumento tenga, y tengo que medir cómo varía la otra. Ese delta de carga dividido ese delta de tensión que le aplico es la capacidad que voy a tener. Obviamente acá no tengo un instrumento, acá tengo tres expresiones matemáticas: 1, 2 y 3. Una era hasta B de flatband, la otra era hasta B de umbral y la otra era después de B de umbral. ¿Sí? Juan te me vas a dormir. Y quede para la cámara que Juan se está durmiendo. No hay nada peor que dormirse. El sueño que les agarra es supremo cuando saben que no se pueden dormir. Parecido al que les agarra cuando están viendo una película que está buena pero están que se mueren y no se la habían dejado de ver igual. ¿Querés ir a preparar mate, Juan? No te estoy echando, pero si no te pones basta, ya te despertás y tomamos mate. Bueno, fíjense, esta es acá está sintetizada. Entonces, QG, si la tensión era de la tensión de flatband para atrás, valía C del óxido por BGB menos B de flatband. ¿No? Si estaba entre la B de flatband y la B de umbral, valía esto de acá. Que ustedes lo pueden reconocer muy fácilmente como 1 sobre C del óxido por la carga del gate, que es QNA por el óxido del silicio por X de vaciamiento. ¿Sí? Obviamente en función de la tensión de gate sustrato menos la de flatband. Y quedaba esa cosa y quedaba esa cosa. Y si superaba la de umbral, me quedaba C del óxido por BG de umbral menos la carga de vaciamiento que quedaba fija. Acuérdense, ¿sí? Seguía con la pendiente de C del óxido, pero arrancaba, en vez de umbral, arrancaba de este valor, que era la carga de vaciamiento. Esa es la carga del gate, ¿sí? Porque ahora esa es la que voy a derivar. Perfecto. ¿Cuánto vale ahí la derivada de QG con respecto a BGB?
C del óxido. Entonces, si yo acá tengo que dibujar C versus VGB, acá va a valer C del óxido. Vamos a ver por la segunda más fácil. ¿Cuánto vale en inversión la derivada de QG con respecto a VGB? Lo mismo, porque este término de acá es constante, o sea que eso no cambia y la derivada con respecto a VGB es el óxido. O sea que acá de vuelta tengo C del óxido. Y en el medio es un carbón. Por ende, eso yo se los hice en el apunte. El garrón está hecho en el libro. Ahora, vamos a intentar pensar cómo debería dar. Si quieren, ustedes pueden hacer la derivada. ¿Qué es esto? Vote por. Vamos a tabla de derivadas integrales. Es una raíz cuadrada, tampoco es un medio de la derivada, es fácil, la integral es el problema. Pero fíjense, supónganse que ustedes estamos de este lado, ¿sí? Entonces, la capacidad se evalúa haciendo un delta B viendo el delta de carga, ¿no? De este lado es un capacitor lineal, porque yo meto un delta B, se hace carga del otro lado, ¿sí? Se hace un impulso de este lado negativo y un impulso del otro. Acá en el medio, fíjense que es bastante particular porque lo que tengo son dos mecanismos diferentes de carga, de un lado y del otro. Acá tengo en el gate, estoy viendo un impulso y acá estoy viendo una zona de nacimiento. ¿Sí? Entonces, si yo muevo la tensión aplicada, esto varía. ¿Sí? O sea, varía la tensión en el óxido y varía esto. Por lo tanto, yo acá puedo decir que estoy viendo el capacitor. Y acá, esta zona de vaciamiento también está variando con la tensión que hay sobre la zona de vaciamiento. Y no es un capacitor lineal. Acá, cuando yo aplico VGB entre acá y acá, ahí aplico VGB, ¿sí? En determinales. Acá tienen B del óxido, acá tienen una caída B del óxido y esta carga varía. Eso es lo que pasaría en un capacitor que esté puesto acá, ¿sí o no? Si yo tuviera un capacitor, ¿qué color le gusta? Rosa. Ah, bueno, rosa. Si yo tuviera un pequeño capacitor acá, con una tensión B del óxido a lo largo de este lado se mediría QG, de este otro lado se mediría menos QG, este es un capacitor. ¿De qué valor? C del óxido, ¿sí o no? Sí. Esto es C del óxido. Pero resulta que acá ahora también tengo una carga, que es la carga de la zona de vaciamiento, que cuando yo muevo VGB, esta también se mueve. Pero se mueven las dos, se mueve esta y se mueve esta. Yo aumento VGB y la suma de estas dos tiene que aumentar. Esta tiene que aumentar y esta tiene que aumentar. Las tensiones a lo largo de esto. Es más, yo les expliqué que cuando más tensión VGB poníamos, esta aumentaba pero se iba frenando. Entonces, esta carga con esta tensión también es un capacitor. Esta tensión es la tensión en la zona de vaciamiento y acá hay una carga. Entonces, esto también lo puedo interpretar como un capacitor. Ustedes me pueden decir, para que yo tenga un capacitor, tengo que tener capacitor y tengo que tener carga de qué, carga de acá. ¿Sí o no? Bueno. Sumemos y restemos en este lado, acá,
Bueno, debería ser igual. Sumemos y restemos acá QG y QG. Entonces fíjense, acá tenemos QG y del otro lado menos QG. Y acá tenemos QG y del otro lado menos QG, que es igual a la Q de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Porque esta siempre dijimos que tiene que ser igual a esta. Pero físicamente, cuando ustedes varían la tensión ahí, están metiendo carga acá y carga ahí. Y si ustedes se fijan, tanto acá como acá, cuando hacen DQ a DB, les da dos cosas diferentes. Entonces, no es el mismo capacitor. DQ a DB acá les hace del óxido, B del óxido sobre C del óxido. ¿Sí? DQ a DB acá le da la raíz, porque esto aumenta más lento. Entonces, tienen dos capacitores en serie. ¿Sí? Si tienen dos capacitores en serie, la capacidad combinada, ¿a qué es igual? Llamémosle a esta C de vaciamiento. ¿Cuánto vale la capacidad total? El producto sobre la azúcar, como un paralelo de resistencia. Entonces, C del óxido por C de vaciamiento dividido C del óxido más C de vaciamiento. Es decir, la capacidad acá va a ser más grande o más chica que C del óxido. ¿Sí? Más chica. ¿Sí? Entonces, la capacidad va a andar por acá. ¿Sí? Es más, como yo sé que cuanto más tensión le doy, la zona de vaciamiento aumenta más lento, se va frenando, la capacidad va a ir bajando. Porque la de vaciamiento se ve haciendo más chica y el producto este se ve haciendo más chico. Entonces me quedaría algo más o menos así, como esto que dibujé acá. Algo por el estilo. Y después de alguna manera, después de alguna manera debería volver a ser el óxido. No entendí la línea roja. No, dije que debía estar abajo del valor de C del óxido. Porque tiene que ser, la capacidad tiene que ser más chica que C del óxido. Entonces, por eso dije, bueno, en esta zona tiene que estar por acá abajo. En definitiva hace algo así. Porque cuando aumento VGB, la zona de vaciamiento se va frenando porque es raíz cuadrada y se va achicando eso. Y acá tiene que volver a recuperar el valor de C del óxido. Efectivamente, si ustedes van y miden, y acá les voy a mostrar, esto es una curva experimental que me pasó un amigo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto es un capacitor MOS. Fíjense, con B de umbral cerca a B de Flanders cercana a menos 2 y una B de umbral cercana a 1 y pico por acá. Fíjense, viene constante y después baja y después se recupera y va a C del óxido. Este valor y este valor son cercanos a C del óxido. Y en el medio tiene el fenómeno de que se va achicando. Acá, cerca de esto, en teoría debería ser un escalón. Sí, bueno, en la práctica la carga de inversión se forma de a poco, con lo cual esto es algo suave. ¿Sí? Esa es la explicación cualitativa. ¿Sí? De todas maneras, ustedes tienen todo el derecho a no creerme y decir, no, a ver, esto es muy sospechoso, yo lo que voy a hacer es, voy a derivar la expresión de la raíz cuadrada, y cuando hace, DQ a DB es esto de acá. ¿Sí? Esto de acá tiene esa forma así, baja idealmente de esta manera. Hasta alcanzar un valor mínimo en vez de umbral. Y ahora ustedes podrían decir, ok, pero ¿y eso de ahí cómo llego a que tengo dos capacitores en serie? Bueno, esta si la tratan un poquito, si la empiezan a amasar un poco, reformulando términos, por ejemplo, sacan óxido del silicio y C del óxido afuera, la escriben de esta manera, fíjense, epsilon del silicio sobre X de vaciamiento, y acá X de vaciamiento entra una buena raíz cuadrada.
por C del óxido dividido C del óxido más epsilon del silicio dividido X de vaciamiento. Esto, epsilon del silicio dividido X de vaciamiento, es una capacidad. Una capacidad que está sobre silicio, es epsilon sobre longitud. ¿Sí? Eso es la capacidad que tiene la zona de vaciamiento cuando tiene esta longitud. Porque está en el silicio. Quiero decir, ahí donde se puede reescribirse, le falta el D de la siguiente manera. Puede reescribirse bien. Bueno, esto queda grabado. Me falta el D entre la 454 y la 455. Entonces, no solamente lo pueden ver intuitivamente, sino que a partir del desarrollo de la capacidad llegan a una fórmula donde ven dos capacitores en serie. Uno de valor C del óxido y otro que es epsilon del silicio sobre la longitud de X de vaciamiento. Esto no es ninguna otra cosa que un capacitor de placas paralelas separado a una distancia de X de vaciamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron la capacidad de la zona, la capacidad de inversa de un diodo? Se lo explicó Andrés eso. ¿Sí? Vieron la interpretación de que tenían una tensión en la carga y después, ¿lo vieron o no lo vieron? No está fijado. Si tenían una juntura P y N, tenían del lado P iones negativos, ¿sí? Y del lado N iones positivos. Entonces esto era para una B de diodo, una B, sí, una B de diodo aplicada externamente. ¿Sí? Si ahora ustedes le ponían otra B inversa, ¿no? Un poquitito más grande, obtenían esta otra configuración de carga, la zona de vaciamiento que se llama ¿sí o no? Si ahora hacen delta Q, que es la diferencia de estas cargas, ¿qué les queda? Esto y esto. Y esta distancia de acá es, en la notación de la juntura, es XB, el ancho de la zona de vaciamiento. Entonces, cuando ustedes hacen un delta B que varía al diodo de la tensión inversa, ¿sí? Lo que ustedes ven es como dos acumulaciones de carga separadas por un XB. ¿Cuánto vale la capacidad de XB? Si lo que está en el medio es silicio, la capacidad vale epsilon del silicio de X dividido XB. ¿Sí? Si ustedes saben cuál es XB, esto lo sacan así. ¿Qué pasa? XB varía también, en el caso del diodo varía por la raíz cuadrada, ¿sí o no? De la tensión. Entonces es no lineal y XB depende de la tensión aplicada. Esto es lo mismo. Ustedes tienen la zona de vaciamiento. Cuando le dan otra tensión, la zona de vaciamiento se hace más grande. Cuando miran, esto es Q de G. Cuando miran delta Q es la diferencia nada más. Esta es la distancia entre placas paralelas, que es X de vaciamiento, por ende la capacidad es epsilon del silicio dividido X de vaciamiento, que depende de la tensión aplicada, ¿no? Es no lineal. ¿Se entiende? Esto es un análisis incremental, mueve un poquitito. Entonces, esto es chiquitito y esta distancia se mantiene. ¿Sí? Bueno, ¿qué no entendieron? ¿Qué les queda medio oscuro? Hablen ahora a buscar la relación, que tenemos otra hora más para lo que no hayan entendido. Si quieren les puedo repetir la clase, agarro la cámara como play al principio y...
ya que entendieron todo, saquen no. Así me dan tiempo de ir a buscar mate. Supónganse que tenemos un capacitor donde T del óxido son 10 nanómetros. ¿Sí? Y tenemos Na igual 10 a la 14, Nd igual 10 a la 19, y estamos en vaciamiento y tenemos una X de vaciamiento igual a 1 micrón. Mi pregunta es ¿cuánto vale C del óxido? ¿Y cuánto vale C de vaciamiento? ¿Y cuánto vale la C total? ¿Okay? Todo lo que tienen que tener lo tienen en el libro. ¿Quieren puntos? ¿Quieren necesitan incentivo? 10 nanómetros. ¿Cuántos puntos subimos? No, 4 no, son 2 cuentas. No, 4 no van a sacar. 1. 10 centavos. Pero lo que están vendiendo, Lo que están vendiendo no lo pueden venir. y por eso, la puta. No, no justo, ¿quién lo mandó a desaprobar? O no quieren punto, entonces, porque es acumulativo, puede... No, somos gente buena y no. Los otros van a tener oportunidades después. Pero nosotros también. Ustedes también, pero saturen 2, o sea que cuando vos llegues a 2, decís listo, no hago más nada. 0.15 le pongo así, ¿no? Bueno, te voy a traer más.
No. ¿Qué vida es para darle de positivo? Adesso la sentita la nessuno ne Bueno, le eché un toque de agua fría. Un micrómetro. Pero puede ser que eso, los centímetros cuadrados. Buena pregunta, ¿puede ser o no? Todo. Siempre es todo lineario. Bien, se va. Sí, porque yo no le dije, esto de arriba, ¿cuál es el área que tiene eso? ¿Sí? Si a este capacitor le hicimos un corte y analizamos todo en función de un X, pero esto como ustedes lo miran de arriba, el análisis que acabamos de hacer es a lo largo de un X así, pero tiene todo el área S. Entonces, C del óxido les va a dar en faradios sobre metro cuadrado. Bueno, ¿quién me tiene un número? A ver. C del óxido. Bueno. 3,45 por 10 menos 8. C del óxido, Manuel, ¿cuánto te da? 3,45 por 10 a la menos 7 faradios sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado. ¿Y cómo lo sacaste? Como es del óxido sobre el C. Todas las mismas unidades, ¿no? El T lo pasaron de... ¿A todos les da lo mismo? Lo pasaron de nanómetros a centímetros, ¿verdad? ¿Y alguien con C de vaciamiento? ¿Qué cuenta están haciendo? Compartan conmigo. Dicho sea de paso, ¿nadie me trajo lo que había que traer para hoy? Sí, vayan pasando. Fíjense que todos tengan nombre, Juan. Y Juan, de Ramiro. Ahí. No, enviarme mi relación. ¿Quién más? Hernán, ¿no? Sí, Hernán. ¿Quién quiere mate? La base,
La de vaciamiento la tendría que sacar así. Sobre la Claro. epsilon del silicio dividido la x de vaciamiento. Epsilon del silicio es ¿cuántas veces? 11,8. Y epsilon 0. ¿Puedo volver a la sopa? ¿A cuál? A la inicial. Que no sé qué más me el último sale otra vez. ¿Quién quiere mate? Mate. Más. Hernán, mate. Álvaro. Juan. El miércoles que viene es eso, seguro. No, el día que se vota no. ¿Están seguros? Sí, o sea, Ya no sé. nosotros venimos a hablar de eso. Hay unas cosas de verdad. Pero venir a buscar ni en papel. No, pero mientras que yo Bueno, vamos a ver qué dice la página de 11. La página 11 dice. Yo le boté una mesa, no puedo venir. ¿Se votan a seguir? Entonces probablemente sea. No, el año pasado no hubo cantidad de votación. Y el miércoles tampoco. Y el miércoles censo, tampoco hay. Nos hacemos algo, así que después vamos a tener todo. Bueno, el año que viene seguimos, muchachos. Bueno, digan cuándo es el asado. Puede ser el último día de clase o el día que rinden el preferencial a la noche, o el día que se les cante. Hoy. Pongan un día de asado y hacemos asado. Ese los responsables son ustedes, no sean armados, yo les doy el mate. Así que lo mínimo que deben es un asado. Organícenlo, obviamente. Pero ahí Un partido de
Lo paga Emiliano. ¿Eh? Un partido hay que organizarlo. Si la bancan ustedes, nosotros tenemos el equipo inscrito. Ah, la forma de sprint. Invicto. Perdimos un solo partido contra un. No está bien. Casi, vale, invicto en el último año. ¿Cuántos jugaron? ¿2 partidos? De positivo y a los de Arca. A los de Arca 1. Pero de verdad que no se puede ni mover. No, son como ustedes el año que viene. Ya no se va a mover el tercero, jugaron tampoco. Bueno, ahí. ¿Cómo calcularon esta? Seré curioso. ¿Qué están haciendo para calcular esta? ¿Están haciendo toda la raíz? ¿Quién está haciendo la raíz? ¿Nadie está haciendo la raíz? Si ya están haciendo la raíz, están haciendo esto. ¿Qué la tengo? La X se la di. Por eso es algo completo. Son niveles, muchachos. Poquito la sacaron rápido y esta no. Si esta es 3 veces más, por este número es 3 veces más que esta. Y la relación entre el vaciamiento y el T del óxido les da cuánto tienen que dividir esta para que le den el vaciamiento. Listo. Da 1,045 por 10 menos 1.045 por 10 a la menos 6. Por 10 menos 8. 10 a la menos 8. No, a la menos 6 no puede ser. A la menos 8 puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque fíjense, el epsilon del silicio es 3 veces más grande que el epsilon del óxido, ¿verdad? Por eso el campo caía 3 veces. Entonces, por este epsilon del silicio, y esta era sobre 10 nanómetros, mientras esta es sobre 10 micrómetros, o sea que esta va a ser mucho más chica que esta de acá. 1 por 10 a la menos 8, para mí tendría que ser más chico, pero bueno. Y el paralelo les va a dar, obviamente, 1, digamos que el serio les va a dar 1 por 10 a la menos 8. Siempre la más chica. Ok. Tranquilo, si quieren pueden parar de calcular. Está bien. Fíjense entonces que todo esto siempre les va a quedar por unidad de área. ¿Sí? Siempre les va a quedar por unidad de área. Si yo les doy el ancho y la longitud, supónganse 1 micrómetro por 5 micrómetros, ustedes ahí pueden ir y calcular cuántos femtofaradios tendrán. ¿Sí? Dos cositas más y ya terminamos. Así como hicimos el capacitor MOS con un sustrato P y un gate N, al gate lo podríamos haber hecho P también. ¿Sí? El gate, mientras sea fuertemente dopado, puede ser N o puede ser P. Depende del proceso de fabricación que les convenga tirar a los tipos cuando tienen el polisilicio. Para el polisilicio lo depositan ya dopado. ¿Qué pasa si a mí se me hubiera ocurrido que el gate en vez de hacer N más hacerlo P más? Fíjense que lo primero es la B de Flatman. La B de Flatman hubiera sido menos phi P más menos phi P. Lo que está arriba menos lo que está abajo. ¿Sí? Y eso les queda phi P menos phi P más. Acá tienen para algunos valores, fíjense que el gate es 10 a la 19 y el sustrato es 10 a la 13, phi P más es menos 540, phi P es menos 180, B de Flatman te queda 360 milivolts, es decir, pasó del otro lado, es positiva. Y la B de umbral, fíjense que en la B de umbral, lo único que cambia ¿qué es? Acuérdense la expresión para la B de umbral que teníamos antes. Y miren esta. ¿Cambió algo? El signo
ecuación no cambió nada. ¿Quién quiere un mate? En la ecuación no cambió nada. ¿El número qué cosa cambió? ¿Alguna de estas cosas cambió en magnitud el número? Esto estaba, sí. CO2 no cambió porque no cambió el espesor del óxido. Sigue dopando igual. El silicio sigue siendo silicio. La carga del electrón sigue siendo la carga del electrón. El 2 sigue siendo el 2. Menos 2 pi no toca el sustrato. Menos 2 pi tampoco toca el sustrato. ¿B de Flatman? B de Flatman sí cambió. Antes era phi B menos phi N más, que era un valor negativo. Y ahora es un valor positivo. Entonces, ¿qué pasó? B de Flatman y B de umbral se corrió para la derecha. ¿Sí? Entonces, si yo tenía B de Flatman y B de umbral, y esto era gauge N más substrato P, ahora lo que pasa es que se me corren para la derecha. Ahora tengo B de Flatman y B de umbral. Esto es con el gate P más. ¿Sí? Entonces, el dopado del gate, en realidad lo que hace es, o está muy a la izquierda, que es lo que pasa con el N más, o está muy a la derecha, que es lo que pasa con el P más. El orden no cambia. ¿Sí? El orden no cambia. Cuando están en B de Flatman y ustedes le ponen cada tensión más positiva, en el sustrato P se empieza a inducir la zona de vaciamiento. Entonces viene acumulación, vaciamiento e inversión. Entonces la secuencia es la misma, pero está un poco más adelante corrida. ¿Qué pasa si vamos al otro caso y cambiamos el sustrato? Si cambiamos el sustrato ahora, estas flechas van a ir para el otro lado. ¿Sí? Supónganse que hacemos, vamos a seguir el libro, en el libro lo tienen todo desarrollado, ¿sí? Hacemos sustrato N y gate P. Sustrato N, gate P. Esto es P más y esto es N. ¿Cuánto vale B de Flatman acá? Menos la tensión en P más menos la tensión en N. ¿Sí? Esto es negativo. Negativo menos algo positivo les queda negativo. Con un menos les queda positivo. Entonces supónganse que esto quede menos 540 menos, no sé, 320 por decirlo algún número. Esto le va a dar 860. Entonces, la B de Flatman es positiva. Ahora, si están en la B de Flatman, con la tensión BGB en B de Flatman, no tienen carga. ¿Para qué lado tienen que mover la tensión de gate valve? ¿Más positiva o más negativa? Para que acá se haga vaciamiento.
acá vas a traer carga acuérdense, en el otro hacía este positivo y acá se me generaba carga negativa. Ahora hago este negativo, acá se genera carga positiva. Carga positiva en el N, ¿qué es? Iones. Entonces está bien. Cuando la tensión de Gay la hago más negativa que la de Flatman, ahí viene vaciamiento. Hasta que llego a la B de umbral. Y ahí paso a inversión. Entonces, como cambié el sustrato, ahora le cambié el signo, la secuencia de signos. ¿Por qué? Porque ahora tengo que ir para el otro lado en tensión para hacer la zona de vaciamiento. ¿Sí? Entonces, cuando le cambio el sustrato, inmediatamente estoy cambiando el eje de la tensión. ¿Sí? Una vez que sé si cambié el eje o no cambié, bueno, agarro la de Flatman y después para el lado de vaciamiento siempre se van a entrar a doblar. Y a esto, la otra cosa que pueden hacer ahora ya para completarla es sustrato N, gate N. Y cuando hagan el gate N, acá les va a quedar phi N más. Y phi N más es un valor positivo, entonces este número les va a quedar aquí. Se va a ir para la izquierda. Se va a correr para allá. Desde Flatman y B de umbral. No es que les muestre esto para enroscarle más las cosas. Pero de acá algún concepto extra pueden sacar. Siempre nos vamos a manejar con el primer caso, que es el más estándar. Pero esto conviene para ver. De repente cambia el dopado del gate o cambia el dopado del sustrato, porque para qué lado se informa la zona de vaciamiento. Y puede suceder que en algún texto empiecen a ver y de repente el gate esté dopado G. O el sustrato se lo cambien porque lo cambiaron, o porque hicieron el capacitor MOS en un well. ¿Sí? De repente era el sustrato P, pero hicieron un well que es N y ahora el capacitor MOS lo hacen ahí. Entonces le queda gate N y sustrato N. Y no es que deja de ser un capacitor, es el mismo. Tienen los mismos principios de funcionamiento que lo que vimos hasta ahora, lo único que cambian son los valores. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, no quiero avanzar más, porque ya la próxima, si no me equivoco, la próxima sería el viernes de la semana que viene. Muy ligero. Ahí veníamos transistor MOS. MOS.